Bienvenidos a su programa Conciencia Ambiental, Salvando a Nuestro Planeta, un programa de desarrollo humano donde conoceremos el por qué nuestros pensamientos, palabras y acciones dañan el entorno y cómo podemos revertirlo. Soy la profesora Yolanda Castro. ¡Comenzamos! Hoy es 8 de julio del 2026. Bienvenidos a tu programa Conciencia Ambiental, salvando a nuestro planeta para salvarnos a nosotros mismos. Amigo, aquí tu amiga Yolanda, les doy esta cordial bienvenida y nada menos que el día de hoy tenemos un programa de super lujo con un tema fantástico, nada menos que interpretado por el licenciado Óscar Carvajal Mariscal. Ha estado con nosotros y me place mucho el tenerlo nuevamente aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, bienvenidos. El público, le agradezco su presencia también. Bueno, pues entonces nosotros ya lo conocemos, ya hemos hablado de él y ya sabemos que tiene una tremenda trayectoria. En ocasión anterior nos presentaba su libro, o sea, tiene libros, tiene publicaciones, él maneja y promueve las caminatas de poder, es profesor de bachiller, es maestro, terapeuta, en terapias alternativas y cuenta con estudios de medicina tradicional indígena, herbolaria, mexicana, máster en Reiki y desde luego que bueno, pues nos recordamos que también estuvo en Rusia haciendo la licenciatura en cinematografía. Y bueno, pues amigo, yo creo que la primera pregunta va a ser ¿por qué te autonombras Manu Chermet? Muy bien. Este nombre surgió en 2012. Me invitaron a dirigir una meditación. Estaba yo con un grupo numeroso. Yo nunca había dirigido meditaciones, siempre había participado solamente, ¿no? Pero nunca he dirigido. Y me dicen, dirige una meditación. Y me quedé congelado. Y dije, ¿y yo cómo hago eso, no? Entonces, en ese momento fue impresionante porque comienzo a dirigir esta meditación y había una persona extranjera que no entendía el español. Yo estaba hablando en español. Y entonces le estaban traduciendo en inglés a esa persona extranjera. Y entonces pasa un fenómeno súper interesante porque estoy escuchando a la persona repetir lo que yo digo en inglés. Y entonces eso me hace entrar en mi propia meditación. O sea, fue, no sé, algo inexplicable. Y en la meditación fuimos a un lugar en nuestro corazón, y allí encontré a mis guías espirituales, ¿no? Y me dijeron algo muy hermoso. Me dijeron, ¿quieres saber cómo te conocemos acá en el mundo espiritual? Porque en la tierra, pues soy Óscar, ¿no? Y les dije, sí. Y me dice, bueno, aquí te conocemos como Manu Chernet. Oh. Y bueno, a partir de ahí lo utilizo como mi nombre de trabajo, ¿no? Mi nombre energético para trabajar. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué bonita experiencia! ¡Qué fantástico! O sea, es un nombre espiritual. Sí, exactamente, ¿no? ¿Y tiene alguna traducción en algún idioma o tiene significado? Sí, tiene significado. Resulta que ya leyendo con profundidad los Vedas de la antigua India, ¿verdad? Resulta que Manu es el hijo del sol y es el primer hombre que trae el conocimiento a la tierra sobre los cultivos, sobre domesticar a los animales, preparar los alimentos, enseña a leer a la gente. Entonces, vamos a suponer, es una especie de Prometeo, ¿no? El que viene a enseñar a los demás. Y de hecho existe algo llamado las leyes de Manu, que vienen siendo una especie de
¿cómo se llama? Los 10 mandamientos, ¿no? De veras. Digo, obviamente mucho más antiguos, ¿no? Wow, qué interesante. Sí. Ay, bueno, pues entonces pertenecer con ese nombre y con tanto orgullo, pues qué bien. Sí. ¿Y te gusta que te digan Manu? Sí, ¿O sí. Manu Chernet? ¿Qué prefieres? No, los dos, digamos, es parte del mismo nombre, ¿no? Ajá, ok. Ay, fantástico. Bueno, pues qué bueno que te preguntamos porque ahora tenemos ese bonito conocimiento. Y bueno, Manu, estamos en temporada de que el mundial y que la euforia de las personas, y yo pues he mencionado aquí cómo es que se permiten a partir de que llegaron a la meta de que su equipo ganó, nuestro equipo dijo, también me apunto, entonces ya soy feliz. Y hubo una euforia, felicidad, a uno que otro, contaditos, se desbordaron, pero la mayoría simplemente tuvieron una catarsis tremenda y exteriorizaron su entusiasmo, su gusto, su alegría, su felicidad a grado superlativo. Entonces, sí fue una situación muy especial que de hecho produjo relajación, hermandad, compañerismo, amiguismo. Sí, así es. Fue una cosa realmente que no habíamos vivido en eventos importantes, se da un poco en conciertos o en, no sé, pero aquí fue, wow, inmensamente grande, cosa que necesitábamos que, pues, ¿cómo ves y cómo lo pudiéramos relacionar? Porque yo pienso que tiene que ver con nuestro tema de hoy que me encantó, la naturaleza, el libro de la vida. ¿Cómo lo relacionamos y cómo Sí. embonamos toda esta euforia, todo este gusto, todo este entusiasmo que nos permitimos dar ahora? Y que a partir de ahora ya podemos ser absolutamente felices, porque ya ganó, ya eso ya no retrocede, ya somos felices. Bien, bueno, voy a responder también contando una anécdota. Me gusta mucho contar historias, ¿saben? Sí. Yo, pues, soy escritor al final, ¿no? Ajá. Y esta anécdota también tiene que ver con una meditación. En esta meditación que tuve también ya hace muchos años, yo estoy mirando el sol del atardecer, un sol hermosísimo que me llama y me invita a que vaya hacia el sol, me dirija al sol, ¿no? Que tiene que ver con lo del Manu de hace ratito que hablábamos, ¿no? Y yo le pregunto, ¿quién soy? Pregunto a ese sol, ¿no? Y me dice el sol, me contesta una voz, no sé si el sol o algo cósmico, ¿no? Me dice, eres parte de la totalidad. Y entonces vamos a nuestra euforia, cómo nuestro pueblo se une ante estas situaciones de competencia deportivas y todos somos parte de la totalidad entonces, ¿no? Cada persona es un átomo en la totalidad y todos son importantes. Si falta un átomo, ya no es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? O si se integra uno nuevo, ya no es lo mismo. Cambia constantemente esta totalidad, ¿no? Pero sigue siendo una sola totalidad. Entonces, yo estaba en la azotea de mi casa, su casa, justo cuando meten uno de los goles, y fue impresionante porque era una especie de serpiente, de sonido. Sí, no, muy fuerte. Y se escuchó y el vibró gol. la tierra, y Sí, vibró. sí. Entonces, mi esposa estaba a un lado también de conmigo y los dos escuchamos el grito, cómo se extendió esa ola. Y los dos nos quedamos maravillados. No estábamos viendo O sea, el no partido. estabas viendo, ni para sabías, nada. ni qué hora, ni qué, No, ni no, cómo, no. nada que ver. Y sin No. embargo, te involucró. Totalmente. Nos involucró a Sentí todos. cómo se me erizó la piel, hermosísimo, ¿no? Sí. Y bueno, ya fue nada más ese instante, porque ya después ya no hubo otro igual. Pero a lo que voy es que estos instantes breves, pues nos hacen sentir que estamos vivos, nos hacen Y la sentir unidad. conectados, exactamente. Conectados. Y ahí está el tema de hoy, que es el libro de la naturaleza, ¿no? La naturaleza es el libro de la vida, ¿no? Manu, o sea,
La naturaleza, el libro de la vida. ¿Cómo defines la naturaleza? Yo creo que tenemos muchas definiciones y realmente es muy amplio, muy extenso, pero tú, ¿cuál sería tu definición de naturaleza? Para mí es, el lado femenino de la creación. Es decir, Órale. así como nuestra cultura occidental visualiza a un Dios Padre, tenemos a nuestra madre naturaleza. Sí. Y coincide con la obra pictórica que yo tengo, en donde Ujú. represento a la figura femenina como la naturaleza. Y te informo que acabo de grabar un programa en donde me entrevistaron a mí, les compartiré a mis radioescuchas también, y ahí, pues en esa entrevista como artista plástico. Y justamente salió la elección entre algunas de las obras que compartí, escogieron justamente a la representante de la naturaleza, que tiene que ver con mi programa Conciencia Ambiental, salvando a nuestro, planeta, que viene siendo la naturaleza. Quiero añadir algo más. Por allá en el 2008, una alumna me pidió que le apoyara en el desarrollo de su tesis. Ella quería desarrollar un video documental. Y entonces fuimos a una isla que está en el Océano Pacífico, a un par de horas de San Blas, Nayarit, que se llama la Isla Isabel. Y esta isla es una reserva de la biosfera, es un parque natural. Prácticamente no hay gente allí, solamente los pescadores, cuando hay tormentas, llegan a asilarse en alguna de las bahías que tiene. Y es una isla que tiene solamente 2 kilómetros cuadrados de superficie, pero tiene 5 cráteres. Entonces, imagínense que es una roca perdida en el océano. Bueno, a lo que voy es que cuando viajé a esta isla y estuve haciendo la grabación de las imágenes de plantas, animales, sobre todo las aves, ¿no? Ya regreso con ese material y editamos un video hermosísimo. Y mi alumna me dijo, yo quiero titular ese documental La Isla Isabel, un laboratorio en la naturaleza. Es decir, es un libro, es un laboratorio, porque ahí ocurren experimentos. Por supuesto que suceden, o sea, millones de años de cambios en los seres vivos, pues por supuesto que han sido pruebas y errores y Formaciones de la transformaciones. misma naturaleza, mutación, evolución. Pero somos nosotros, aquellos que evolucionamos de unas formas a otras, ¿no? Sí, Y en el corto periodo de nuestra vida también sí, ha claro. habido transformaciones mentales, De emocionales, conciencia. físicas. Ujú. Ajá. ¡Uy, qué fantástico! Fantástica experiencia. Entonces, tú estás comparando la naturaleza con el libro de la vida. Y bueno, efectivamente, si lo pensamos bien, es como un libro. Pero nosotros no lo escribimos. Ya está Nosotros escrito. nada más lo estamos leyendo. Así es, exacto. Nosotros tenemos los sentidos a través de los cuales interpretamos todas esas, yo les llamo, me encanta decirles las metáforas de la naturaleza, ¿sí? Y la interpretación puede ser exitosa o no, es decir, no todas las personas, así como no todas las personas podemos leer otro idioma, ¿verdad? También leer el libro de la vida pues es complicado, ¿no? Somos a veces muy lineales, o a veces somos muy abigarrados. Limitados de los Sí, sentidos. o muy Ni vemos limitados. todo, ni oímos todo, Ujú. o nada más vemos una pequeña parte. Y entonces la naturaleza nos empieza a dar o a tender señuelos para que la sigamos, para que vayamos tras ella. Muchas personas nunca entendemos esas señales, pero otras sí acudimos a lo que llamamos, pues valga la redundancia, el llamado, ¿no? Es decir, cuando algo dice o alguien me dice, puedes ir a este sitio, quieres conocer o aprender algo nuevo, vamos a conocerlo, ¿no? ¿Qué es? Y ahí está ella. La naturaleza está en todas partes, por supuesto, ¿no? Aquí la tenemos nosotros. Y entonces, en ese momento, ella se empieza a revelar. Ella es capaz, como decía Madame Blavatsky, de quitarse esos velos y que tú puedas interpretarla
o al contrario, ella se los pone cada vez más espeso para que no la puedas ver. Así de virginal y hermosa puede ser, Pero ¿no? también provocativa porque Sí, el misterio a los seres humanos les atrae. nos atrapa, sí, claro, Sí. sí. Eh, qué interesante. Y bueno, entonces, ¿qué, cómo describes o qué es para ti el tener un libro en tus manos? O sea, aquí estamos hablando del libro de la naturaleza. Vamos a imaginar que textualmente tenemos el libro de las ciencias de la naturaleza. Ujú. Bueno, eh, yo me iría tal vez a un ejemplo un tanto más sencillo. Digamos, llegaremos a ese punto más adelante, pero me hiciste recordar una anécdota que tuve en el año 2012 en una ceremonia que se hizo en Yucatán, en los cenotes de Yucatán. Había una persona que estaba guiando, éramos cerca de 1000 personas las que estábamos reunidas en ese evento, que tenía que ver con todo esto del año 2012, que todos recordemos Supuestamente el fin del mundo. que iba a pasar, sí, y que sucedió realmente, pero fue el cambio de época, ¿no? El cambio de energía. Entonces a mí me eligen para que haga un viaje físico al inframundo. Y digamos, para mí eso ha sido una de las mejores invitaciones que me han hecho, ¿no? Por eso lo que decía hace rato, que llega el llamado y pues vamos a conocer, a explorar. Yo quería saber cómo era ese mundo, ¿no? Y entonces solamente fuimos 13 personas a ese recorrido y entramos a un cenote que justamente era un sistema de 13 cenotes, una cueva, ¿no? No recuerdo exactamente el lugar donde se encuentra, pero la misión o la tarea era que nosotros teníamos que recoger agua de cada uno de los cenotes, porque esa agua la íbamos a colocar en una estructura especial geométrica, una pirámide, que por cierto tenemos una aquí idéntica en el Parque Metropolitano. Tenemos una pirámide cuántica, se llama, cerca de las Torres Amarillas. Entonces, cuando entramos al cenote, ah, había una de los pequeños cuerpos de agua, o de los grandes cuerpos de agua, estaba muy profundo. No había forma de bajar y sacar el agua, ¿no? Los demás estaban superficiales, ¿no? Y entonces empiezan a idear cómo, porque además no llevábamos cosas, íbamos en traje de baño y cosas así, nada más que ahí siempre tienes que entrar con un casco y una linterna, bueno. Y entonces yo vi que estaban muy atareados en eso y una advertencia que nos hicieron es no se metan a las cuevas porque es laberíntico y pueden perderse. Pero entonces yo sentí el llamado y a un lado estaba una entrada a una cueva. Estaba todo muy oscuro, pero se alcanzaba a ver la sombra, ¿no? Y yo dije, bueno, voy a entrar, siento que tengo una virtud de poderme orientar en la oscuridad. Y dije, bueno, voy a seguir mi mapa mental y me voy a meter un poco igual, no sé, unos 2 metros, ¿no? Y entonces entré y fui recordando el recorrido que hice, que no fueron 2 metros, fue más. Pero ya, como dejé todo allí, iba sin linterna, pues la oscuridad se hizo muy espesa, ¿no? Y llegó un momento en el que sentí que había entrado a un lugar era una cámara con un techo muy alto. No podría decir las dimensiones, pero el ruido de los pies al caminar por la arena se sentía que era muy grande el espacio por el eco que producía. Me acosté ahí en cualquier lugar y empecé a respirar esa oscuridad, ese frescor y a empaparme de esa hermosa naturaleza. Y de pronto escuché pasos. Pensé que iban a buscarme porque ya habían sacado el agua y todo esto. Pero esos pasos llegan, se detienen en la entrada y no dice nadie nada. O sea, es decir, escucho la respiración, pero nadie dice, o sea, no dice nada más ese ser o esa persona. Nunca supe, ¿no? Hasta que ya se retira. Yo salgo y les pregunto a mis compañeros, ¿Quiénes oigan, fueron? ¿quién fue? Y me dijeron, nadie se ha movido. ¿Tú te moviste? Y yo, no, aquí estaba. Entonces nadie se movió. Entonces es ahí donde también empecé a entender
que existen formas que nosotros no conocemos, no hemos visto todavía, porque nuestros sentidos son muy limitados, como acabas de decir, pero ahí están, esperando a que tal vez nosotros las descubramos con otros sentidos. De repente alguna pequeña chispa, no sé, algo que lo dispara y entonces, o sea, miras más de lo que hay o más profundo Así es. o entiendes, te ilumina tu entendimiento, o de repente disciernes algo, o de repente te sale la palabra adecuada, Exactamente. o de repente escuchas el sonido del silencio. Ujú. ¡Qué experiencia fantástica! El sonido de las esferas que decían los antiguos. ¡Qué fantástica! Así es. Y entonces pasas a la página. Y siguiente Pero, capítulo. pero entonces tenemos, ¿cuál sería nuestro rol sobre la intención creadora? Aquí hay algo importante. Nuestra visión de la naturaleza nos puede y definitivamente nos ayuda a que nos volvamos co-creadores. Entonces, por ejemplo, si eres fotógrafo, uno de tus primeros ejercicios tendría que ser el de educar tu mirada, aprender a ver, que es algo de lo que estamos hablando, ¿sí? Es decir, aquí vamos a utilizar un dispositivo, un aparato, una cámara, para captar un instante de ese pasar del tiempo en la naturaleza. Entonces, lo ideal es que eduques tu mirada para que esa fotografía pues realmente valga la pena, tenga algún sentido, ¿no? Es decir, hacerlo con conciencia. No es nada más disparar el aparato por dispararlo. Hay que saber qué estoy retratando allí, qué estoy captando, ¿no? Entonces, un primer ejercicio pues es aprender a mirar, aprender a ver, incluso no solo el tema de la naturaleza, sino también las cosas que nos rodean, ¿no? Que bueno, también son parte de ella al final, ¿no? Pero esta mirada educada, pues definitivamente que desde nuestros antiguos, desde nuestros ancestros, ellos aprendieron a observar y a mirar. Y ellos tuvieron algo muy importante, supieron plasmar la magia en sus, por ejemplo, en las pinturas rupestres, cosa que ahorita es complicado representar esa magia. Podemos representar muchas cosas fantásticas, maravillosas, pero ellos representaban la magia. Es decir, no era una pintura, era algo que tú veías. Era una experiencia. Y aparte, sí, y aparte te abría sensaciones. ¿Sí? Claro, se necesitaba el código para leerlo también, que es lo que falta. Es decir, ese libro, ellos podían leerlo de un modo, nosotros lo interpretamos, pero no lo sabemos leer aún. Y entonces pasamos la página y como que la creación antes de la creación, ¿cómo que te refieres la creación antes de la creación? Sí. Mirar o interpretar las metáforas, ¿cómo se celebra esa vida? Sí, claro. Nosotros, como explicaba hace un momento, ¿verdad? Cuando educamos nuestra mirada, nuestro oído, incluso hasta el gusto, ¿verdad? Y el tacto, es como si esta misma naturaleza dijera, estás preparada, estás preparado, y ahora sí puedes escuchar otro tipo de música, ¿no? No sé si les ha pasado que después de caminar un buen rato por el bosque o por un sitio en la naturaleza, de pronto los pájaros empiezan a cantar diferente, empiezan a aparecer mariposas y otros insectos que no habían estado presentes. Es como si en ese momento dijera, aquí están mis creaciones, míralas, disfrútalas, ¿sí? Y entonces hay otras plantas, hay otros minerales. A lo mejor es lo mismo que siempre hemos visto, pero como ya nos sensibilizamos, empezamos a ver formas y colores. Sientes más. Exacto. Estar aquí, llegar al presente, aterrizar. Aterrizar, sí. Por ejemplo, uno de los ejercicios que hago en las caminatas de poder, no recuerdo si cuando tú fuiste lo hicimos, Yola, que nos sentamos debajo de un árbol y buscamos una piedra con una forma de corazón. Digo, el bosque está lleno de guijarros y piedras y obsidianas.
Y entonces les pido, busquen una piedra que parezca un corazón. El corazón que ellos se imaginan, ¿no? Hay gente que encuentra el corazón, sí, el corazón, pero también hay gente que busca el corazón físico, ese con sus venas y arterias y todo eso, ¿no? Entonces, es impresionante porque todos lo encuentran. O sea, y no tienen que buscar años. Allí mismo, en ese momento, les digo, tienen 3 minutos para buscar un corazón. Y lo traen en la mano. Aquí está. Y ya les digo, descríbelo. Y es impresionante porque nadie antes se había sentado a describir una piedra. Jamás. ¿Para qué? Pero en ese momento, cuando ellos empiezan a describir, descubren algo. Que no están describiendo una piedra. Se están describiendo a sí mismos. Exactamente, exactamente. Oh, y bueno, y si queremos avanzar un poquito más, vamos a ver. Dice, aquí habla bueno, con respecto a lo que mencionabas de la piedra, tomar un objeto e inspirarse para pintar un cuadro, escribir un poema, cantar una canción, me imagino que decir, no sé, algún tipo de verso o tararear, ¿cómo sonaría? Así es. Vamos a, por ejemplo, si esta piedra con forma de corazón, me preguntan, ¿me la puedo llevar? Le digo, no te pertenece. La piedra pertenece a la naturaleza. Tienes que pedirle permiso. ¿A quién? Pues a la naturaleza, ¿verdad? Y entonces muchos miran así como extrañados, así como, ay, el profe ya trae otras ideas, ¿no? Pero en ese momento, alguien siempre contesta y dice, maestro, me dijo que la dejara. Y otro me dice, maestro, me la voy a llevar. Puedes dejarla, puedes llevártela. En tu libre albedrío puedes hacer lo que quieras. Sin embargo, lo más probable es que si estás en contra de, vamos a llamarle así, de la voluntad de la piedra, seguramente no va a llegar a tu casa. Se va a caer, se va a perder, se va a romper, le va a pasar algo, ¿no? Entonces, porque ya he vivido también esa experiencia, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, ¿están seguras y seguros? Porque si no es así, no va a llegar. Y entonces les digo, mejor hagan algo. Tenla en tu mano un instante, siéntela, huélela, tócala, sopésala, tómale una fotografía si quieres y luego devuélvela a su lugar, porque ella pertenece aquí, ella está aquí. Es una guardiana del lugar, además tiene miles de años allí, ¿verdad? Pero también puede irse a tu casa, a tu jardín, a tu librero, a tu cuarto, también porque pues ahí está, ¿no? Ay, bueno, esto está muy, muy, muy interesante y yo me quedé pensando, efectivamente, o sea, yo he tenido esa experiencia de tomarla y hay que saber escuchar cómo los grupos prehispánicos tenían y fomentaban y ya tenían esa cultura del respeto a las piedras, a los árboles, a todos le pedían permiso, a todos se sometían a lo que, a lo que nos quieren dar, que siempre nos quieren dar todo. Ay, vamos a tener que hacer un pequeño corte y entonces les voy a recordar que tenemos nuestro delicioso café Keiko y también tenemos la invitación a que lo vengan a degustar. El día de hoy de promoción lo que tenemos es la promoción, de cortesía la promoción. ¿Y cuál es la promoción? Ya saben, a todos mis radioescuchas, un precio especial para que lo degusten, porque es saludable, porque yo sé que es bueno y saludable. Manu ya lo conoce, ya lo ha degustado. Muy buen café, muy buen producto. Muy buen café, muy delicioso y muy saludable. Enseguida regresamos. En un momento continuamos con más de Conciencia Ambiental, salvando nuestro planeta. El Escarabajo Radio,
Un enlace desde Guadalajara, Jalisco. Nuestra voz abraza el mundo. Nuestra página web www.elescarabajoradio.com. El Escarabajo Radio, la radio que se ve. Dale clic. Letras Mágicas, un programa donde la lectura toma vida. Escúchanos todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde. Enamórate con la lectura. Diario Puntual Jalisco, periodismo de tesis. www.puntualjalisco.com. Información fresca, veraz y oportuna, con las noticias más relevantes. www.puntualjalisco.com. Diario Puntual Jalisco, periodismo de tesis. www.puntualjalisco.com. Acompaña a Yolanda Castro todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde en su programa Conciencia Ambiental, Salvando Nuestro Planeta, por el Escarabajo Radio, un programa de desarrollo humano donde conocerás cómo nuestros pensamientos, palabras, acciones pueden cambiar nuestro entorno. Te esperamos. El Escarabajo Radio, transmitiendo desde la calle Reforma número 877, Colonia Jesús, código postal 44100, zona centro en Guadalajara, Jalisco, México. Aquí, regresando a Conciencia Ambiental, salvando a nuestro planeta, para conocer más del tema de hoy. Hoy vibramos en la frecuencia que nos marca la naturaleza o el libro de la vida. Continuamos con tu comentario acerca de a qué te refieres con el drama de la naturaleza expresado en el drama humano. La humanidad ha sido testiga de diversos eventos catastróficos, ¿no? que han ocurrido. Ahorita recordé la erupción del volcán Vesubio, pero recientemente los terremotos en Venezuela, en fin, y aquí en nuestro país también han pasado cosas similares. Y entonces da la impresión que esto es o la extinción de especies masivas, ¿no? Como ese meteorito que cayó hace 65 millones de años y se extinguieron la mayoría de los dinosaurios. Entonces, daría la impresión que la naturaleza es, digamos así, de dramática, ¿no? Pero cuando lo analizamos ya un tanto a la distancia, vemos que realmente no, son los ciclos de ella, ¿sí? Es decir, para crear algo nuevo hay que destruir lo antiguo, lo anterior, porque está ocupando espacio, el nicho. Entonces, limpiar el área. Exactamente, mover, como la mesa cuando uno va a trabajar, pues quitamos las cosas para poder tener espacio para trabajar. Entonces, así es la naturaleza en ese sentido. Pero nosotros lo vemos de otra manera, claro, porque nos afecta directa o indirectamente, ¿no? Y no nos, por ejemplo, no nos permitiría cerrar o terminar algunos de nuestros proyectos. Y entonces, bueno, ahí es donde nosotros le damos como esa interpretación de que efectivamente sucede un fenómeno dramático y lo relacionamos con nuestra propia vida. De hecho, cuando se habla, por ejemplo, la furia de la naturaleza o el mar en acción. Ajá, sí, claro, ¿no? O el fuego, cómo arrasa, ¿verdad? Pero realmente sabemos que, por ejemplo, para que germinen ciertas semillas en el bosque,
es necesario que haya incendios. Si no hay incendios, esas semillas no van a germinar nunca y van a morir. El roble, por ejemplo. Exactamente. Entonces ahí tenemos una muestra de cómo es que esto aparentemente caótico lo que hace es que está sembrando de hijuelos a la naturaleza, la está llenando de vida, ¿sí? Pero se van sucediendo, ¿no? Esto en la biología se habla de la sucesión de las especies. Unas que estuvieron un tiempo y que por diversos factores biológicos, pues tuvieron que desaparecer, pero otras llegan en su lugar, ¿no? Entonces esto es importante de comprender que en esta sucesión los únicos dramáticos somos nosotros, ¿no? Porque muy intensos. no aceptamos que otros vengan a sustituirnos, ¿no? Como decimos, yo merezco, necesito el reconocimiento. Pero si fluyéramos de esa forma con la naturaleza, como ella es, sufriríamos menos, porque simplemente aceptaríamos cada cambio que viene es para nuestra conveniencia. Yo he acuñado una frase que me encanta: lo que te sucede te conviene. ¡Qué fantástico! Y realmente de lo que se trata es de fluir y aceptar, pero muchas veces también son como sacudidas y llamadas de atención para recapacitar y entender. Totalmente. Estamos aquí con nuestro tiempo contado. ¿Qué vas a hacer con ese tiempo? Sentarte en el sillón a ver televisión, por Dios. O sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces, también han producido cambios muy, muy benéficos en el estado emocional de las personas. Se unen, se hermanan, se ayudan, se colaboran, se apoyan, nos sentimos uno, que es de lo que se trata. Que es de lo que se trata. Y en esto quiero contar rápidamente una anécdota que vi el sábado pasado, en la tarde. Hice una caminata de poder al Diente, ese hermoso bosque que está al norte de Guadalajara, en Zapopan. Y en esta ocasión, mi intención era hacer un homenaje a un gran amigo que trascendió hace ya 14 años, ¿no? Y que en días anteriores recapacité que nunca había hecho yo ningún homenaje a su memoria. Simplemente en esa ocasión que falleció, yo era cuando estuve en Yucatán, que tuve ese contacto con lo del inframundo. Y entonces para mí el haber trascendido pues era como parte de ese camino que uno lleva, ¿no? Pero, o sea, lo reconozco, no lloré en ningún momento. De hecho, estuve un poco como más, no frío ni indiferente, pero sí como ecuánime, pues, para que la situación fluyera, porque así había mucho dolor por parte de las demás personas. Bueno, entonces eso sucedió hace 14 años, pero yo recordé y dije, nunca le hice un homenaje. Entonces dije, voy a ir al Bosque El Diente y se lo voy a hacer. Pero en eso alguien me pregunta, oye, ¿no vas a hacer caminata al bosque? Y otra persona, ¿no vas a ir? Entonces dije, los invito. Es el llamado. Y entonces lancé la convocatoria y nos reunimos 6 personas. Y fuimos, caminamos un trecho muy corto, la verdad, porque había personas ya de edad avanzada. Y yo fui con una sonaja con un valor muy especial para mí, esa sonaja de tipo prehispánico, porque esa sonaja la compré el día que fue toda esa situación de violencia aquí en Guadalajara con lo del Mencho, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en una ceremonia y me ofrecen y me venden esa sonaja, entonces esa sonaja me acompañó en todo ese viaje que tuve ese día tan caótico. Bueno, y con un cariño especial. Y resulta que cuando regresamos al día siguiente me doy cuenta que la sonaja se quedó en el bosque. La olvidé, pero recordé que también había querido llevar una ofrenda y nunca, entre tanta cosa que quise hacer, nunca... Tu amigo se quedó con la sonaja. Y se quedó la sonaja allí. Entonces, la sonaja se puede conseguir en otro momento, puedo buscar a la persona que me la vendió y eso, pero en ese momento está bien, te recuerdo, es decir, ahí está. Y ahora sí pude fluir con mi naturaleza. Y lloré lo que no había llorado hace 14 años. Fue una experiencia hermosísima. Uy, de veras que fue una experiencia fantástica. Y entonces, bueno, o sea, de drama, pues nada de drama. Lo que pasa es que somos intensos. Tenemos que aceptar lo que se vaya dando y lo que siempre dicen, fluir. Y como tu frase, Lo que te también, sucede te conviene. todo
todo tiene que ver contigo y todo es para tu bien. Sí. Entonces, bueno, lo que te sucede te conviene. Ajá. Y bueno, entonces, ¿por qué es tan difícil encontrar interlocutores cuando hablamos de amor a la vida? ¿A qué te refieres con la vida? ¿A la vida, a la naturaleza? ¿O a qué te Pues refieres? Estábamos hablando de la naturaleza, que es El libro de la vida. total en todos Así es. aspectos, en todos sentidos. Nuestra sociedad actual nos hemos fragmentado, a pesar de que iniciamos hablando de cómo el deporte nos unió a nuestros corazones, ¿verdad? También hay que reconocer que este modo de vida nos ha fragmentado. Cada quien se ha vuelto más individualista, un poco más egoísta. No compartimos, nos quedamos, ¿no? En las redes sociales uno dice, comparte, ¿no? Pero realmente son solamente apretar botones, eso, sin un sentido. No, y además sí, Claro. pero al otro no. Exactamente, sí. Entonces, no hay un verdadero sentido del compartir. Y cuando empiezas a hablar, porque sí me llegó a pasar, que empiezas a hablar de este tema, o del tema del amor colectivo y todo esto, y recibes rechazo de las personas. Tienes que, ahora sí, aprender, casi reconocer hasta un focus group para poder tener un diálogo abierto con la gente, ¿no? Oye, es tan bonito encontrar Claro que con sí. quién compartir Por esas supuesto. ideas, pero sucede que si te escuchan, como en este caso que estamos exteriorizando estos comentarios, estas aportaciones que nos estás haciendo, entonces hay quienes están parando la oreja Ajá. y los estamos involucrando, jalando y uniendo. Y ellos a su vez pues, lo van a hacer también por su cuenta. Sí, esperemos que realmente esa semilla que estamos sembrando llegue, caiga en terreno fértil y florezca. Aquí, regresando a Conciencia Ambiental, salvando a nuestro planeta, para conocer más del tema de hoy. Hoy vibramos en la frecuencia que nos brinda la naturaleza. Amigos, tuvimos un corte de luz y buena suspensión. Ahora ya no sé cómo estamos de tiempo, pero con mucho gusto nuevamente con ustedes. Recordemos nuestro tema, la naturaleza, el libro de la vida. Y bueno, yo no sé cuánto tiempo nos queda, pero amigo, ¿podrías mencionarnos, por favor, Meme Charnet, como artista visual o videasta, cómo se inspira esa inspiración creativa a la naturaleza? O como escritor, o como cineasta, o como... no se llama cineasta, se llama videasta. Videasta, sí. Videasta. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el cineasta y el videasta? El videasta, pues, es el que hace video, el cineasta el que hace cine. Si hay diferencia entre una forma y otra. Es claro más que nada sí. una cuestión técnica. Y entonces dice, el hombre medicina al encuentro e inspiración de la naturaleza para crear las obras que disfrutan el resto de las personas. A ver, háblanos de esto, por favor. Sí, bueno, hace un momento hablábamos acerca de lo que es el tambor, ¿no? Cómo el tambor está elaborado con materiales que la naturaleza nos ha provisto, ¿no? Piel, madera. La piel, la madera El hilo es y la de- cinta, sí, Ajá. la cinta con la que se la... y entonces se teje, pero realmente no es un trabajo mecánico, es un trabajo de conciencia, porque cada uno de los nudos Tú hiciste es uno. un rezo, sí, claro, Tú lo sí, hiciste. sí. Ajá. Es un rezo el que se hace. Entonces, así como Porque nuestros... es un instrumento que va a dirigirse a lo sagrado. Y lo van a escuchar otros. Así como estas pulseras, nuestros hermanos wixárikas las elaboran también. Cada cuenta que ponen de Shakira, ellos hacen un rezo. Entonces, estas no solo son obras de arte, sino que también tienen una intención espiritual muy profunda. Y el tambor es igual. Y entonces el tambor sabemos que es el corazón, ¿verdad? El corazón de la tierra, al sonarlo se imita el sonido del corazón y haces que la gente se apacigüe cuando estamos muy alterados. ¿Por qué? Porque el corazón se adapta al ritmo, a la vibración del
huehuetl, del tambor, ¿no? Entonces, así cada instrumento de estos que son Cool. elaborados a mano, Ajá. tiene esa finalidad, el atecocoli, ¿verdad? El caracol, Ay, tan bellísimo. el sonido de ayacaxtle, esa caracol. sonaja como la que conté en la anécdota hace rato, ¿no? Cómo imitan esos sonidos de la naturaleza y cómo estos sonidos son medicina, son sanación. Porque tiene una frecuencia y Así una es. vibración, y al estar en una condición específica con la intención de tu mente de ayudar a sanar, pues eso logra. O sea, nosotros todos somos vibración. Ujú. El canto mismo, ¿verdad? Todo eso ayuda, ¿verdad? Y yo sinceramente estoy muy complacido de haber aprendido de los abuelos esta serie de prácticas, y además que las aplico en mi día a día, para mí, para mis seres queridos, para mis amigos. De pronto alguien me pide, oye, Oscar, hay que hacer un rezo para alguien, oye, por favor, ayuda de esta forma. Entonces lo hacemos porque al final pues somos conciencia, somos una única conciencia, y estamos para ayudarnos entre nosotros. Y las oraciones no tienen distancia, no tienen límite. Las oraciones Son llegan poderosas. a donde sea que sea. Mientras que la persona tenga apertura, le llegan las oraciones. Mientras, aunque uno haga las oraciones, pues ahí están como una nube esperando a ver a qué hora tiene la apertura, y entonces se va a llenar de oraciones, pero Eso. aún así la están protegiendo, la están cuidando. Fantástico. Permíteme ver cuánto tiempo tenemos. Aida, ¿cuánto tiempo tenemos? Unos 4 minutos. Pues ya casi para despedirnos. Ya no supe si es que escucharon los saludos de los radioescuchas, lo estuve leyendo, pero ahora nos interesa, ¿qué nos quieres agregar? ¿Cómo vamos a iniciar este libro? ¿Cómo vamos a terminar el libro? ¿Y qué necesitamos para pasar la página del libro? Ujú. Bueno, hay varias estrategias, ¿no? Una de ellas ya la mencioné al inicio. A través de las meditaciones se puede alcanzar un estado profundo de conexión. Y Avanzas un capítulo más. Sí. No, la meditación te lleva incluso a ese otro capítulo, al siguiente, ¿verdad? Sobre todo si la haces también de forma colectiva, ayuda a conectar mucho. Yo he estado dirigiendo meditaciones colectivas. El año pasado, por ejemplo, tuve un grupo de estudiantes y ellos aprendieron a meditar y a conectarse con otras personas y sobre todo con su entorno natural. Otra de las formas es a través de la creación. Cuando necesites inspirarte, sal, camina y ve a la naturaleza. Ahí está el libro. Es un libro con miles de capítulos. Acércate, tócalos. Es decir, ahora estamos imbuidos por el tema de la inteligencia artificial, pero allá afuera está mejor, porque están esas metáforas que la inteligencia artificial a lo mejor es incapaz de crear todavía, porque no las conoce. En cambio, tú sí las puedes ver, ¿sí? Afina tus sentidos, lo que decíamos hace un momento, camina descalzo, descalza, siente la temperatura del agua, disfruta ese alimento que tanto deseas, disfrútalo, pon esos sentidos en alerta para que llegue lo que necesitas, esa inspiración. Y por último, pues pienso que lo más valioso de todo es hacer algo para los demás. Es decir, llevar el mensaje que la naturaleza te dio, llévaselo al otro, que lo necesita también, para que le facilites el camino para llegar a este punto. Compartir, dar y recibir, y producir unidad, entrega, compañerismo. Bueno, pues qué mensajes tan fantásticos de la naturaleza. Bueno, pues nosotros tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias, Manu. ¿Nos puedes decir en dónde te pueden localizar? Pues bueno, pues sí, no manejo mucho redes sociales, pero ahora sí que me pueden escribir a un correo electrónico que es chernets, ¿cómo suena? CHERNETS @outlook.com, y ahí me pueden escribir y yo les hablo de las caminatas de poder y del resto de actividades que también realizo. Pues no me queda más que agradecerle a todo mi público que ha estado con nosotros ya vamos para 5 años. Ay,
Felicidades. Y muchísimas gracias en esta estación, porque hemos estado más años en otra estación y en otra, pero aquí estamos con nuestros queridos radioescuchas y deseando verlos el próximo miércoles a las 5 de la tarde y desde luego deseándoles una semana plena en bendiciones, porque hoy vibramos en la frecuencia que nos brinda la naturaleza. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de la emisión semanal de Conciencia Ambiental, salvando nuestro planeta. Te esperamos la próxima semana en punto de las 5 de la tarde por Escarabajo Radio, la radio que se ve. Gracias.